Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Hola, mi nombre es Willy Pujols. Y mi nombre es Karen Kutnik. Bienvenido a Graceway en español. Quisiera darle la más cordial bienvenida desde donde quiera que usted nos acompañe. Por favor, si pudiera tomar un momento, haga un clic en el botón de suscribirse o seguir para que usted pueda estar con nosotros nuevamente la próxima semana. Hoy, el pastor Marco continuará con la serie Seamos Sabios. Ahora pónganse cómodos, acompáñenos con una buena taza de café para comenzar con el mensaje de esta semana. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Es una bendición estar otra vez, pudiéramos llamar, conectados por este medio en el cual podemos estar relacionándonos, podemos estar escuchándonos, podemos estar creciendo a pesar de que todavía tenemos que mantener esta distancia. Sin embargo, gracias a Dios que como iglesia hemos podido ya reunirnos un par de veces, y hace un par de semanas tuvimos el segundo servicio al aire libre y creo que fue de muchísima bendición, y estén al tanto porque pronto vamos a iniciar servicios ya dentro del edificio y creo que será de mucha bendición para muchos. Espero que se encuentre bien y quisiera continuar. Abrimos un tema un tema en el cual vamos a estar hablando durante estas próximas semanas, y es el hecho de que seamos sabios. Y hoy estaremos hablando de ser sabios ante el engaño. Es muy interesante para mí porque nosotros estamos ahora viviendo en una etapa mundialmente, y no me refiero a la pandemia, sino me refiero a que el engaño está siendo parte de lo que llamamos la comunicación. Es increíble cómo hoy en día de veras hay tantas personas que su manera de expresarse, su manera de lograr cosas es por medio del engaño. Y nos encontramos ante una disyuntiva. Y la pregunta que a veces tenemos que hacer, ¿a qué creemos o a quién creemos? ¿Estoy recibiendo la correcta información? Y me refiero a todo en general, en el ámbito de la salud, de la política, de los problemas raciales que estamos viviendo en este país, de tantas cosas que oímos en muchos países, y a veces recibimos información que no estamos seguros si es de veras algo para confiar. Pero quiero decirles que esto no es nada nuevo. Esto es algo que el enemigo de Dios, nuestro enemigo, Satanás, ha usado desde un principio para lograr engañar a cada ser humano en cuanto a diferentes cosas que nuestro Dios pueda hacer. Es por eso que hay tanta gente que duda de nuestro Dios. Hay tanta gente que duda si en verdad Dios me ama, si en verdad Dios quiere lo mejor para mí, porque estamos oyendo todas estas cosas que nos rodean y que obviamente quieren desviarnos. Quiero llamar su atención en el libro de Hechos, aunque no será nuestro texto esta mañana, pero quisiera que vean cómo cuando el apóstol Pablo está realizando su primer viaje misionero y él está compartiendo, hablando de Cristo, presentando a su caso, presentando el evangelio al procónsul de Chipre, el engañador se hace presente y usa a un mago para hacer esto. Quiero que leamos en el capítulo 13 del libro de Hechos, capítulo 13, en el versículo 6, y escuchen lo que nos dice el Señor. Dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, noten lo que dice: deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, dice la palabra, procurando apartar de la fe al procónsul. Esa era su meta, que no oyera, que no escuchara, apartarle de la fe. Y Pablo entonces dice, entonces Saulo, que en aquellos días se usaba su nombre Saulo, luego se cambió a Pablo, como saben, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo,
fijando sus ojos en él, dijo: oh, lleno de todo engaño. ¿Escuchan eso? Lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Entonces, hermanos, esto no ha cambiado. Esto es la táctica, esto es la estrategia, esto es la forma que el enemigo de Dios, Satanás, usa y ha usado por años, y está usando y seguirá usando el engaño para que muchos no lleguen a conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y aún para que muchos cristianos, lamentablemente, se desvíen. Y por eso es tan importante que usted y yo aprendamos a ser sabios ante el engaño. Y más adelante voy a darles unos pasos simples que pudiéramos aplicar, que nos van a ayudar a que de veras seamos sabios ante el engaño. Porque sí, la pregunta es, ¿y a quién creemos? ¿Y cómo sé yo que esta información es correcta o no es correcta? Pero Dios te va a guiar siempre a la verdad, porque si hay algo que tú y yo como hijos de Dios tenemos, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y su palabra nos dice que el Espíritu Santo nos guía a la verdad, y por eso tenemos que estar prestando mucha atención. El apóstol Pablo también escribe, cuando él escribe a la iglesia de Corinto, y vamos a leer en la segunda carta, Corintios capítulo 11, segunda de Corintios capítulo 11, y en el versículo 3. Noten lo que nos dice aquí: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, como pueden observar, desde el principio, Satanás está activo para usar el engaño como una forma para que muchos no conozcan a Cristo, para que muchos duden. Y esa fue la estrategia del diablo, y lo logra con Adán y Eva. Y es triste, pero es una realidad. Estaba buscando yo, y me gusta a veces observar y buscar la realidad de cada palabra, qué significa cada palabra. Y por ejemplo, engañar. ¿Qué significa? ¿Qué nos dice nuestro idioma en castellano, engañar? Y el diccionario nos dice esto: engañar es falta de verdad en lo que se dice. ¿Notan eso? Falta de verdad en lo que se dice, se hace, cree, piensa o discurre. En otras palabras, a veces personas usan lo que llamamos nosotros medias verdades. Bueno, eso es un engaño. Entonces tenemos que estar al tanto. Es importante que como hijos de Dios nosotros aprendamos a ser sabios en medio de tanto engaño que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y no tenemos por qué estar, bueno, que es cierto, que no es cierto. No. Simplemente tenemos que estar alertas y ser sabios. Dios nos va a ayudar en esto para que usted y yo podamos navegar, si así queremos llamarlo, en este mundo. El deseo de Dios es que usted y yo no seamos fácilmente engañados, y por eso nos ha dado su palabra, para que tú y yo podamos ver y entender lo importante que es conocer y crecer en Él, para que así no seamos fácilmente engañados. Esto es lo que el apóstol Pablo también les escribe a los hermanos que están en Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Y él les dice en el capítulo 4 del libro de Efesios, y voy a leerles en el versículo 14, note lo que él dice aquí: para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Notan esto? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar, ¿notan eso? Que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces sabemos que en medio de todo esto que está pasando, y no estoy hablando de la pandemia, estoy hablando de todo lo que sucede a nuestro alrededor: política, educación, finanzas, todo lo que está a nuestro alrededor. El enemigo está detrás de esto y está usando el engaño para que tú y yo en realidad no podamos, en el caso nuestro como cristianos, crecer. En el caso de aquellos que no conocen a Cristo, llegar a conocer al Señor Jesucristo. Es por eso que tú y yo como hijos de Dios tenemos que aprender a ser sabios.
sabios en medio de un mundo que el engaño ya está llegando a ser una manera de vida. Qué triste es saber que cuando estamos hablando con personas, ¿me está diciendo la verdad? ¿Puedo confiar en esa persona? Y esto es lo más triste. Creo que lo más difícil para muchos de nosotros es a veces que en nuestra propia familia pudiéramos tener dudas de si alguien me está o no engañando, aún en la familia de Dios. Y por eso usted y yo tenemos que aprender a ser hombres y mujeres que siempre estamos hablando la verdad. Jesús advierte esto cuando Él está hablando de su segunda venida en el libro de Mateo, capítulo 24. En Mateo, capítulo 24, casi al final de este libro, en el capítulo 24, versículo 24, noten lo que dice: porque se levantarán falsos cristos. ¿Okay? Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán. ¿Notan eso? Engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y esto es muy triste porque hay tanto hoy, y si bien es cierto el Internet, y por medio de esto que estamos haciendo, estamos usando los medios de las redes sociales para comunicar el Evangelio, para enseñar la Biblia, y eso es lo que estamos haciendo esta mañana, ya que no nos podemos reunir físicamente en la iglesia todavía, y estamos aprovechando eso, pero también es cierto que el enemigo está usando los mismos medios de comunicación para lograr el engaño. Y tengo que decirles que está logrando mucho. Mucha gente está siendo engañada. Y lo triste es que cuando uno quisiera ayudarles, a veces están tan convencidos de lo que están creyendo, de lo que dicen que es real y no es verdad. Pero está pasando. Así que vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 5, y vamos a hablar aquí acerca de mi actitud hacia el engaño. Y quiero que vean lo que dice, empezando en el libro de Proverbios, capítulo 1, en el capítulo 1, en el versículo 10. Y quiero que se graben esto y que nos podamos de veras grabar esto en nuestras mentes, porque dice el proverbista: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. ¿Notan eso? No consientas. Y a veces pudiéramos decir, pero ¿cómo sé yo si me están engañando o no? Creo que vas a poder identificar esto y vamos a ver luego algunos pasos que te van a ayudar en este movernos con sabiduría en un mundo lleno de engaño. Y dice que no debo permitir, no debo. Mi actitud debe ser ante el engaño un rotundo no. Creo que hay muchas cosas. Hay muchísimas cosas que ya tú sabes que son un engaño. Sin embargo, juegas con eso y tienes que aprender a hacer no. Es decir, no consientas. Muchos caen en los engaños por falta de la firmeza ante lo que saben que es correcto, ante el poder decir no. Y quizás porque no quieren perder amistades, quizás porque viene de alguien a quien aprecian mucho, y a veces somos tentados a no decir no. Y tenemos que aprender que tenemos que tener una actitud, pero bien seria, de poder decir no al engaño, para no permitir que caigamos en cosas innecesarias. Hay que aprender a escuchar lo correcto, no lo incorrecto. Aquí en Proverbios, capítulo 5, en el versículo 9, vamos a empezar a leer aquí, en donde vamos a ver algunas cosas que va a producir el engaño cuando nuestra actitud no es negativa hacia el engaño. En otras palabras, en vez de parar el engaño, cedemos al engaño. Pero dice aquí en el versículo 9, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Y aquí está hablándonos de una pureza, ¿verdad? Y lo podemos aplicar mucho a la juventud hoy en día, pero también a cada uno de nosotros. Aquel que está escuchando mucho lo que es el engaño y viene a escuchar, a prestar su oído, a leer cosas que el mundo está tratando de llevarnos. Y otra vez digo, hermanos,
están logrando mucho terreno, porque estamos permitiendo que el engaño nos lleve a tomar decisiones incorrectas, a vivir estilos de vida que no son los que Dios ha diseñado para nosotros y hacer cosas que no debiéramos estar haciendo. A los jóvenes se les anima a que no tienen por qué vivir una vida pura, recta, decente. Eso ya es de la historia. Y hay muchos jóvenes que están cayendo en esto. Y a veces el razonamiento es, bueno, pero todos lo hacen. Y eso es como que al decir yo todos lo hacen, es como que eso me da permiso de poder hacer lo que es contra lo que Dios me enseña. Pues quiero decirte esta mañana, estás equivocado, estás equivocadas. La advertencia del proverbista aquí es que no prestemos nuestro oído. En otras palabras, si alguien te quiere engañar para que pienses del matrimonio diferente a lo que Dios dice, debes decir no. Si alguien te quiere engañar y decir que la vida está bien experimentar todo lo que a ti se te antoje, cuando sabes que hay cosas que Dios nos dice no, entonces estoy dejando que el mundo me influya. ¿Y qué pasa? Vas a sufrir las consecuencias. El mundo tiene algo muy interesante porque cuando quieren engañarnos nunca nos van a decir qué son las consecuencias. Oh, no te preocupes, haz esto, haz el otro, va a salir bien, sigue adelante, ¿por qué tienes que hacer? No. Por eso es tan importante que mi actitud ante el engaño sea un rotundo no. Yo tengo que decir no. Todo aquello que parece que no es real, debo decir no. Y por eso, hermano, hermana, hoy, los medios sociales, las redes sociales, el internet, están a la mano y estamos oyendo muchas cosas que no son de Dios. Y lo más triste, estamos oyendo nuevos estilos de vida que van completamente en contra de lo que Dios nos dice. Y esto es lo que decimos a veces, bueno, es que la cultura ha cambiado. Bueno, es que ahora los tiempos son diferentes. Hermano, quiero decirte algo, que la palabra de Dios es relevante hoy mismo, mañana, dentro de 15 o 20 años, si el Señor tarda su venida. Nada de lo que está sucediendo en el mundo ha tomado a Dios por sorpresa. Por supuesto que no. Bueno, es que en la cultura de aquellos días, por supuesto que hay que considerar lo que aquellos días pasaba. Sin embargo, los principios se aplican en cualquier cultura. Ahora, noten lo que nos dice el proverbista y la razón por la cual muchas veces cedemos al engaño, porque hay una actitud en nosotros y llegamos a un lamento. Y esto es lo que nos quiere decir aquí. Note lo que dice al partir del versículo 11, dice, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Ahora, noten lo que empieza a decir, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. Esto es trágico. Noten lo que Dios nos está diciendo. Muchas veces nos encontramos en situaciones y decimos, pero ¿por qué dejé que esto me pasara? Y a veces las consecuencias son tan severas que va a tomar tiempo de salir del problema en que te encuentras, de estar donde te encuentras, donde has caído. Como hijo de Dios, Dios te va a levantar. Eso no es el punto. El asunto es ¿para qué ir ahí? ¿Para qué hacer eso? ¿Verdad? Y aquí nos dice exactamente que han sido engañados. Y noten, quiero que observen claramente cómo es que el mundo hoy nos está ayudando a hacer cosas para que no escuchemos, para que no veamos lo que es recto, lo que es correcto, lo que es de Dios, lo que Dios espera que nosotros hagamos. Porque nos dice, empezando aquí, otra vez regresemos al versículo 12, dice, y no digas, ¿ok? Y no digas, ¿cómo aborrecí el consejo? ¿No es cierto que hay muchas veces que no queremos oír el consejo? Es triste. Hay muchas veces que en el proceso de la consejería muchas personas vienen a mí y lo que hago yo no soy un buen consejero. Lo único que hago es enseñarles lo que Dios dice en su palabra. Él es nuestro consejero. Pero es muy obvio muchas veces la actitud de las personas.
porque saben que esto es lo que Dios dice, sin embargo, no escuchan. Dicen, no nos dicen así, pero el proverbista nos dice, aborrecí el consejo. ¿Y esto a qué te lleva? A ser engañado. No solo esto, dice, mi corazón menospreció la reprensión. Si hay algo que tú y yo necesitamos como hijos de Dios, es aceptar la reprensión de otros, especialmente de aquellos hermanos maduros. Sí, hay hermanitos que, ¿verdad?, nos van a estar corrigiendo por cada cosa, nos van a estar... No lo desprecies. Aprende. Oye, hay cosas que, ok, qué bueno, pero muchas veces nos enojamos, pero llegamos al extremo de tener un corazón que menosprecia la reprensión, y cuando eso ocurre, fácilmente caes en el engaño. No solo eso, nota lo que nos dice, no oí la voz de los que me instruían. La palabra de Dios está llena de buenos consejos. El libro de Proverbios es un libro que te da muchísimos consejos. Si hay algo que tú y yo podemos estar haciendo, es aprender mucho del libro de Proverbios. Nos va a ayudar en el desarrollo de nuestra sabiduría y vamos a aprender mucho en cuanto a cómo ser sabios en un mundo de engaño, plagado del engaño. Dios te va a ayudar, pero tienes que tener una actitud diferente. Y note lo que luego dice, a los que me enseñaban no incliné mi oído. Mucho de esto tú lo puedes ver en los jóvenes. Y tú y yo fuimos jóvenes y muchas veces no queremos oír. No tenemos el deseo, aborrecemos el consejo, no menospreciamos la reprensión, no queremos escuchar a los que nos instruyen porque creemos que todo lo sabemos. Y aquellos que me enseñan, no estoy prestando mi oído. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto pasa, el resultado es trágico. Y Él nos dice aquí cuál es el resultado cuando yo tengo esa actitud. Cuando mi actitud es rechazar todas estas cosas que acabamos de leer, todo esto, cuando tengo un corazón que no quiere atesorar la reprensión, que rechazo el consejo, que no quiero escuchar a aquellos que me quieren enseñar o instruir y tampoco quiero prestar oído. Pues hermano, hermana, quiero decirte que vas en un camino en el cual vas a sufrir mucho. Y yo creo que muchas veces pareciera que tenemos que pasar por ahí para aprender. No necesariamente. Si hay algo que Dios en su inmenso amor nos quiere enseñar, es que Él nos instruye en muchísimas cosas. Y quiero decirte, en todas las áreas de nuestras vidas. Y esto nos evitará muchísimos dolores de cabeza, muchísimas consecuencias tristes. Pero ¿sabes qué? Estamos viviendo en un mundo plagado de engaño. Y mientras tú estés prestando demasiado oído al mundo, va a ser difícil a veces distinguir lo que es real y lo que es el engaño. Y por eso es importante que aprendamos. Porque mira la advertencia que tenemos aquí. Mira el resultado del caer en el engaño que nos dice aquí el proverbista. Él nos dice claramente aquí lo que puede pasar. Dice, casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Casi en todo me he metido, pero antes de esto, quiero que veas, porque en el versículo 9 nos dice que sufrimos pérdida de honor y de años, porque nos dice, para que no des al extraños tu honor y tus años al cruel. ¿No es cierto? A veces notamos personas que decimos, ay, la vida los ha tratado mal, mira, parece, solo tiene tantos años, pero parece un ancianito. ¿No será que a veces hemos sido bastante tercos y no hemos querido escuchar y por eso hemos caído en el engaño? No solo eso, pero en el versículo 10 nos advierte de la pérdida de libertad, porque dice, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y muchas veces el engaño nos va a llevar a un tipo de esclavitud. Claro, no el que a veces hablamos o conocemos, pero muchas veces somos esclavos porque simplemente hemos escuchado y hemos caído en el engaño que el mundo quiere que nosotros seamos partícipes. Y Dios quiere evitar que nosotros pasemos por todo esto, pero la decisión es nuestra. Además, podemos llegar al punto de la pérdida de salud. ¿Cuántos
Claro, estamos ahora hablando de un virus, que este virus te va a matar y que cuidado, no te contagies, y hay mucha razón, toma todas las precauciones del caso, claro que sí, por supuesto. Pero mira lo que nos dice en el versículo 11, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Hay muchos hoy en día que están sufriendo situaciones difíciles en su salud por consecuencia de una vida que, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no nos preocupamos qué comemos? Yo siempre digo, ¿verdad?, que nosotros comemos por el sabor, no por nutrición, porque todo lo que sabe rico nos gusta y no todo lo que tiene un buen sabor es bueno y puede ser que hasta nos dé problemas de salud. Bueno, no importa, ahí tomo esto, tomo el otro, algún remedio, esto me va a ayudar, esto me va a... Ok, pero ¿por qué no prevenir estas cosas? El engaño, lo único que el engaño quiere hacer es que tu vida no sea efectiva. Y especialmente en el Hijo de Dios. Porque lo que el enemigo quiere es que el mundo vea que la vida cristiana no vale la pena. Y si el mundo nos ve a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como sabios que supuestamente debemos ser, y ven que nuestra vida es un caos, ¿crees que eso les va a atraer a Cristo? Por supuesto que no. Por eso no estamos hablando de vivir una vida súper perfecta, porque en este mundo no es posible. Sin embargo, tú y yo podemos ser sabios en un mundo lleno de engaño. Y eso es lo que Dios quiere ayudarnos a que veamos con claridad. En el libro de Proverbios, capítulo 14, un poco más adelante de donde estamos, en el versículo 12, mire la triste consecuencia de caer en el engaño. 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero, ¿notan eso? Pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Es real. Esto del engaño, hermanos, es algo real. Pero entonces, ¿qué puedo hacer? Por supuesto que Dios te va a ayudar a poder navegar ante el engaño. Poder llegar a ser un hombre, una mujer, sabios ante el engaño. Déjame darte algunos pasos. Esto no es una receta. No es una manera de decir esto es garantizado. No. Pero son pasos que tú y yo como hijos de Dios debiéramos tomar para que nos ayude a evitar el engaño y no ser engañados para llevar una vida desastrosa. Todos nosotros sin excepción, si pudiéramos nosotros escoger la vida, ninguno de nosotros va a escoger sufrir. Todos queremos gozarnos, todos queremos pasarla bien, todos queremos lo mejor de este mundo, por supuesto. ¿Y sabes qué? Dios quiere darte lo mejor. Sin embargo, ante el engaño en el cual nosotros estamos rodeados y estamos viviendo y estamos expuestos todos los días, ¿qué vamos a hacer? Muy temprano en mi vida recuerdo mis amigos siempre tratando de que yo me embriagara, ¿verdad? Oye, pero ¿cómo es posible que no tomes? Claro, para ser feliz y contento uno tiene que estar, ¿verdad? Y creo que ellos fueron impactados al darse cuenta que yo me gozaba mucho sin necesidad del alcohol. Sin embargo, no es lo que todavía escuchamos. Y esto es triste porque muchos entonces caen en el engaño creyendo que esa es la forma en que uno puede tener una muy buena vida. ¿Pero por qué? Porque seguimos escuchando lo que el mundo nos está enseñando. Quisiera darte algunos pasos o algunos consejos que nos pudiera ayudar a nosotros en cómo nosotros podemos evitar caer en el engaño o cómo nosotros podemos ser sabios ante el engaño en el cual nosotros estamos enfrentándonos todos los días. El primer paso que creo que es importante que cada uno de nosotros es que vamos a empezar por nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, sé una persona veraz. Sé una persona que siempre estás hablando la verdad. Haga de su conversación una comunicación veraz. No tenemos por qué fingir, no tenemos por qué engañar. Muchas veces en nuestras conversaciones tiramos ahí muchas cosas para que la gente crea
algo que en realidad quizás no somos. Y Dios dice que debemos, como hijos de Dios, saber conducirnos en una forma sabia, y esto empieza con nuestra veracidad. Quiero que vean en el libro de Efesios, y específicamente en el versículo 25. Por lo que Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, mire lo que les dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Le dice dos cosas específicas. Como hijos de Dios, debemos ser conocidos como personas veraces, personas que siempre estamos hablando la verdad. Ahora, yo no estoy diciendo como algunos, ¿verdad? Yo siempre le digo la verdad, cualquiera. Yo siempre le digo la verdad. Esto es más como tener una actitud de dañar a otros. Eso no es lo que el Señor nos está diciendo. Aquí lo que Pablo está diciendo es que tú y yo tenemos que aprender a ser hombres y mujeres que hablamos siempre con veracidad. Con veracidad. Y note que Pablo en primer lugar dice que tenemos que hacer algo, tenemos que desechar la mentira. En otras palabras, para llegar a ser hombres y mujeres veraces, yo tengo que dejar de poner en mi lenguaje, mi comunicación, mi conversación, la mentira, completamente. Dice el apóstol, desechando la mentira. Y ese es un paso que muchas veces en el cual nosotros nos enfrentamos y bueno, pero ¿qué voy a decir? El jefe me pregunta por qué llegué tarde y ya estoy maquinando qué puedo decir cuando en realidad no es así. Hubo un accidente aquí, me pasó esto, cuando tú sabes que no es así. En vez de llegar y decir, ¿qué pasó? ¿Por qué viniste tarde? Pues es mi culpa, me levanté tarde. Cuesta, ¿no? Pero Dios desea que desechemos la mentira. Desechemos la mentira. Y quiero que entiendan algo, porque ¿por qué Dios es tan fuerte en cuanto a esto? Porque en Juan, cuando el Señor Jesucristo está hablando a los judíos, y ellos están clamando, ¿quién eres tú? ¿Y cómo te llamas? Hijo de Dios, y todo esto que no les gusta para nada, y nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos esto y el otro. Jesús les dice en el capítulo 8 del libro de Juan, específicamente en el versículo 44, y quiero que observe lo fuerte que es el Señor. Y Él lo está haciendo con mucha humildad y sencillez, pero les dice lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Cómo creen que se sintieron estas personas al escuchar eso? Yo le voy a decir algo, si yo le digo esto a una persona, posiblemente yo termine en el hospital, porque es un tremendo insulto, ¿verdad? Y no se lo voy a decir, el Señor está diciéndolo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso Dios dice, desecha la mentira, porque cada vez que tú y yo mentimos, lo que estoy haciendo es identificándome con el padre de la mentira. Y ya Él no es nuestro padre, Dios es nuestro padre y Él es verdad. Y por eso Pablo dice, desechando la mentira, hablad verdad. Si hay algo que tú y yo debemos aprender para poder llegar a ser sabios ante el mundo que es lleno y plagado de engaño, debemos ser hombres y mujeres veraces. Debemos aprender a ser hombres y mujeres veraces. Qué hermoso será que en nuestra iglesia nosotros podemos saber que cada hermano siempre habla la verdad. Pero seamos sinceros, lo hacemos, no con mucha frecuencia. Y usamos la mentira a veces para cubrir cosas. Dios dice, no, si hay algo que nos va a ayudar a ser sabios en el mundo de hoy ante el engaño, es que tú y yo debemos ser personas veraces. La segunda cosa que quiero que aprendamos esta mañana es relaciónate con personas que son veraces. Y esto es común. Muchas veces usamos, dime con quién eres, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿No es cierto? Y si yo ando con un montón de personas que sé que su manera de vivir es en el engaño, ¿qué vas a aprender? Pues simplemente el engaño. Y una de las cosas que nosotros tenemos, que Dios ha establecido y que ha sido muy difícil a través de toda esta pandemia, es el hecho de que Dios nos ha creado para vivir en comunidad. Dios desea que vivamos en comunidad,
Por eso en nuestra iglesia hablamos mucho de los grupos pequeños. Hablamos en el caso del Ministerio Hispano, hablamos de los mi casa es su casa. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Que nos identifiquemos con otros hermanos, que podamos convivir, porque la iglesia es grande, pero necesitamos estos grupos en los cuales nosotros, tú y yo, vamos a crecer, tú y yo vamos a ministrarnos. Pero al hacer esto debemos tener cuidado con quién lo hacemos. Porque a veces solo queremos quizás identificarnos con cierto grupo de hermanos y con otros grupos no. Pablo hace una advertencia a los hermanos de Corinto cuando los hermanos están dudando tremendamente en cuanto a la resurrección. Y miren lo que él les dice en el capítulo 15 de Corintios, en el versículo 33. No erréis. No erréis. En otras palabras, también él pudiera decir, no dejéis ser engañados. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y cuando tú y yo tenemos esto, es triste, es real, es genuino. ¿Por qué? Porque sabemos que estas personas que están a nuestro alrededor van a tener una tremenda influencia entre nosotros. Y por eso en los grupos pequeños, en los grupos de mi casa y su casa, ¿qué es lo que queremos hacer? Que ahí nos edifiquemos, pero a la vez tenemos que tener cuidado con quién lo hacemos. En el contexto de Proverbios capítulo 1, en el cual yo les estaba leyendo, y si ustedes recuerdan que empecé mencionando el versículo 10 del capítulo 1, ¿verdad? Cuando dice claramente, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Miren el versículo 15, hijo mío, no andes en camino con ellos. ¿Notan eso? No andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Y le sigue diciendo, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Si bien es cierto, necesitamos convivir con otros hermanos, tengo que tener cuidado con quién lo hago. En tercer lugar, renueva constantemente tu mente. Si hay algo que va a ayudar que tú y yo no seamos fácilmente engañados, es renovar nuestra mente. Pablo escribe a los hermanos de Roma, les dice en el capítulo 12 del libro de Romanos, versículo 2, versículo que tú y yo sabemos de memoria, no os conforméis a este siglo. ¿Notan eso? Es decir, yo no tengo que estar de acuerdo con las cosas que están sucediendo a mi alrededor. Dice luego, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es algo que tú y yo tenemos que estar haciendo constantemente, renovar nuestra mente. Dios nos ha dado su palabra para renovar nuestra mente y saber lo que es verdadero, justo, recto. Y no vamos a tener problemas con el engaño. No solo se lo dice a los hermanos de Roma, pero también se lo dice a los hermanos de Éfeso. En el capítulo 4, versículo 22, les dice en cuanto a la pasada manera de vivir. Notan, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si hay algo que tú y yo necesitamos hacer, es renovar nuestra mente para pensar como Dios piensa. Muchos tienen una idea del matrimonio como el mundo lo enseña, no como Dios dice. Muchos tenemos una idea de cómo debo conducirme en los negocios, no como Dios dice, pero como el mundo nos enseña. Y por eso necesitamos renovar constantemente. Primero, sé una persona veraz. Segundo, relaciónate con personas que son veraces. Tercero, renueva constantemente tu mente. Es posible que no tienes un sistema de lectura de la Biblia. Debes hacerlo. Esto te va a ayudar inmensamente porque es lo que Dios ha puesto. En cuarto lugar, es muy interesante para mí lo que Pablo dice a los hermanos de Roma y yo lo llamo denuncia, revela el engaño. Al final de la carta del libro de Romanos, capítulo 16 de Romanos, miren lo que Pablo les dice a los hermanos al estarse despidiendo en el versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos.
Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Cuando yo sé que hay personas engañosas y en el contexto de la iglesia, yo debo, y no estoy hablando de hacer un reporte, pero Pablo es claro, hazte a un lado. Denuncia esto, habla con el hermano o dice, no, yo contigo, pues mira lo que es lo que Dios está diciéndonos. Pero sabes, muchas veces la buena amistad entre hermanos y todo nos previene de esto. No es lo que Dios dice. Dios desea que tú y yo seamos hombres y mujeres sabios en un mundo lleno de engaño. Y por último, y no por ser lo último, es que es lo no adecuado. El libro de Santiago en el capítulo 1, versículo 5, Dios dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces, lo quinto que quiero decirte es, ora a Dios que te dé sabiduría. Todos los días tú puedes estar orando a Dios, que Él te dé sabiduría en las decisiones que tienes que estar tomando a diario, en el trabajo, en la familia, en cada situación, en la iglesia, en tus relaciones, todo. Dios desea darnos la sabiduría. ¿Y sabe lo que va a hacer Él? Lo va a hacer. Lo va a hacer porque Él desea que tú y yo seamos personas sabias ante el engaño que está en este mundo. Padre Celestial, muchas gracias. Gracias yo te doy, Padre, porque tú francamente nos enseñas que podemos ser hombres y mujeres sabios en un mundo que está permeado de engaño. Un mundo en el cual quiere engañar a cada persona con el único objetivo de que no conozcamos la verdad de lo que tú eres. Dios, oro que tú nos protejas, nos guardes. Oro, oh Dios, para que cada uno de los que ha escuchado este mensaje y escuchará, pongamos en práctica cada uno de estos pasos. Padre, gracias, porque sé que tú nos guiarás y ayudarás. Oro en el precioso nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén. Qué hermoso, hermanos, es poder saber que el 15 de noviembre nos vamos a poder reunir como Ministerio Hispano. Así que haga planes, el tiempo y todo eso, usted puede ir a nuestra página, vaya y diríjase al web en donde puede ir visit graceway.org y busca español y de ahí vas a tener toda la información que vamos a dar para podernos reunir el 15 de noviembre. Así que, hermanos, oremos que Dios nos dé un bendecido, pero muy bendecido día en el cual vamos a poder regresar a unirnos como familia y estar en este lugar. Dios me los bendiga. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Si necesita orar con un pastor, llámenos o envíenos un mensaje de texto al número 816-423-2878. Nos encantaría programar una cita. Al diezmar y dar generosamente de lo que se nos ha dado, tenemos el privilegio de ser parte aquí en Graceway de la misión de cambiar vidas. Puede unirse a nosotros en esa misión en visitgraceway.org/give. Antes de irnos, permítame orar. Padre, gracias por el día, gracias por tu generosidad, gracias por tu bondad, por tu amor, tu cuidado y tu protección, Señor. Gracias porque tú eres un Dios que nos conoce y desea que nosotros te conozcamos a ti día a día. Ayúdanos a poner lo que aprendimos en práctica, Señor, y danos una buena semana a todos donde quiera que estemos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Esperamos que tenga una semana increíble. Nos vemos la próxima vez.